Imagina un lugar oscuro, una cueva, una caverna. Imagina unos hombres en ella. Llevan allí desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que no pueden cambiar de lugar ni volver la cabeza. Solo pueden mirar al fondo de la cueva y no ven más que la pared que tienen enfrente. No están dispuestos a cambiar. La costumbre se hizo comodidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conectados, el podcast que instaura una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos. Bienvenidos al 8º capítulo de la segunda temporada. Es el último. Como siempre, han sido 10 capítulos, ya les hemos dicho, es una cosa así bien rápida. Nos hemos inspirado en todas las series de Netflix para hacer este formato. En realidad estamos pensando para la tercera temporada ya firmar con Netflix para hacer el primer podcast oficial de Netflix. Estamos preparando todas las negociaciones. Ya han visto que hemos tenido unas contrataciones a lo largo de la temporada que sí impresionantes. Han venido desde Francia, han venido desde Argentina, han venido de todos lados, así que estamos bien, vamos bien. Bueno, primero les queremos agradecer, estamos muy emocionados porque es el último capítulo. Cerramos esta etapa, para nosotros el 2021 termina acá recién, porque venimos preparando, para nosotros funcionamos como por temporadas y no por años, ¿no? Bueno, les queremos agradecer a todos los que nos han acompañado este tiempo. Ha sido de verdad un gusto poder conversar con ustedes. Muchos de ustedes son así como fans ocultos, seguidores ocultos, no aparecen en las redes sociales, pero siempre por ahí los amigos nos juntamos, siempre nos mencionan, tenemos una conversación sobre este capítulo. Entonces, por favor, a todos esos ninjas que no les gusta dejar su like, por favor pueden comenzar a aparecer. Bueno, eso. ¿Alguna novedad? Este es un capítulo especial no solo por ser el último, sino que es la primera vez que Conectados está grabando de noche. No les puedo llevar mi cámara hacia ahí, pero son las 11:50 de la noche. Todos hemos tenido una semana pero agitadísima, un domingo así pero complicado. Así que no había otro horario para grabar más que las 11:50 de la noche. Esperemos que no suene mi vecina más tarde un rato diciéndome que por favor me calle y que no esté hablando tan fuerte. Pero bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Emocionados por el último capítulo? Sí. Sí. Emocionado por el primer también. ¡Qué emoción! Se nota, se percibe. Emocionados por dormir y descansar un poco. Por terminar rápido. Sí. ¿De qué va esto? ¿De qué va? Se cierra una etapa, uno está contento, ¿no? De haber cumplido, haber hecho esa etapa, haberla pasado y haberla pasado bien. Yo creo que esta segunda temporada fue muy buena, no solo para nosotros, por los invitados, por todo lo que pudimos hacer, sino creo que cada vez más conectados estamos avanzando. Como cuando acabas de ver una serie, ¿viste? Que cuando llegas al último episodio estás esperando y dices, uy, ¿cómo va a acabar la historia? Digo, esa emoción. Sí, no sabemos, estamos tan así inesperado este capítulo que no sabemos ni de lo que vamos a hablar, así que aquí vamos a ir viendo en qué termina esta situación. Bueno, aquí les tiramos. Bueno, la verdad es que sí lo hemos preparado y lo hemos preparado en realidad tanto que Mac se ha mandado a hacer un polo para esta ocasión. Por favor, Mac, ahí muéstrale a la cámara, a la gente. La Capítulo caverna de Platón. ¿Qué dice Mac? La caverna de Platón, equipo de búsqueda y de rescate. Genial. Aprovecha de venderlos, Mac. Que no has vendido. Por favor, haz el cherry, que tenemos 80 polos en el almacén y no salen, por favor. Y no salen todavía. ¿A quién hay que escribirle? Pero yo creo que después de este capítulo se va a vender como pan caliente. Ojalá. Como turrón en octubre y como diciembre, como panetón en diciembre. Está bien, genial. Bueno, ahí no es broma, estos polos están a la venta. Toda la gente de Conectados también tenemos otro proyecto, se llama Ágora. Así que pueden visitarnos en nuestras redes sociales también de Ágora.
Y bueno, ahí estamos vendiendo estos polos. No vendemos polos, no es lo único que hacemos. En realidad es todo un proyecto cultural. Pero decidimos incursionar en los polos y la verdad que no nos ha ido tan bien. Así que esperemos que con este call to action mejoren las ventas de los polos, ¿no? Bueno, el capítulo va de la caverna de Platón. ¿Y por qué tendríamos que escoger la caverna de Platón como el último capítulo de la temporada? ¿Qué tiene para aportarnos un cuento X de hace tantísimos años a la realidad de hoy? Creo que la caverna de Platón es el mito más contado. O sea, casi como un poquito más arriba de Cenicienta como cuento de noche a los hijos, a las hijas. Por encima está la caverna de Platón. ¿Cuántas veces se contó? Yo creo que sí, hasta este punto llegaste. Has llegado a escuchar las 2 temporadas de Conectados y no has escuchado la caverna de Platón. Bueno, no te puedes llamar fan. Realmente esto tienes que saberlo. Y si no lo has escuchado, si no lo has visto, por favor detén un segundo del video, detén un segundo el capítulo y anda a YouTube, escucha, son 5 minutos nada más de la caverna de Platón y puedes regresar al capítulo así como un verdadero fan de Conectados y de Platón. Bueno, ya para comenzar vamos a hacer así un resumen chiqui. ¿De qué va la caverna de Platón? ¿De qué va este mito? ¿Cómo es? ¿Nos puedes hacer así un resumen pequeño? Sí, bueno, la caverna de Platón, que también se le puede llamar el mito de la caverna o la alegoría de la caverna, se trata de unos hombres que están encadenados desde el cuello con las manos y los pies, de tal manera que solamente pueden ver una pared, ¿no? Y en esa pared se van proyectando sombras, porque detrás de ellos hay como un biombo con una luz fuerte, que es un fuego, y donde hay hombres que van pasando como ciertos aparatitos, ciertas cosas, por ejemplo, y esa, por ejemplo, ponen una figura de un pato, y eso se refleja en la pared, y eso es lo único que pueden ver estos hombres encadenados, que en realidad están en una condición de esclavos, ¿no? Y lo peor de todo es que la historia dice que están encadenados así desde chicos, desde niños, ¿no? Y entonces pasa algo en esa historia en donde alguien de ese grupo es liberado. Le rompen las cadenas del cuello, los pies y las manos y comienza a salir, ¿no? Entonces lo primero que él ve es ese biombo donde ve a otros hombres como él, pero no encadenados, que están moviendo figuritas. De pronto ve la luz del fuego que lo encandila, porque siempre han estado acostumbrados solamente a ver sombras, y a él le encandila esa luz, y claro, se da cuenta que hay cosas que las sombras no eran la realidad, sino que eran estas cosas de alguna manera, ¿no? Pero en la medida que él va subiendo esa caverna, que es un camino escarpado hacia arriba, comienza a entrar la luz de afuera, la luz natural, y esa luz del sol lo encandila más todavía, y prácticamente parece que estuviese como perdiendo la vista, pero poco a poco sus ojos se van acostumbrando a esa luz del sol, y se da cuenta que ve todo de colores, algo que nunca había visto en toda su vida, ¿no? Comienza a ver que las cosas tienen formas, que hay sonidos, que hay un viento, entonces comienza a percibir la realidad tal cual es, ¿no? Y entonces él está entusiasmadísimo, está saltando de una pata de felicidad, y entonces dice, oye, esto se lo tengo que contar a los otros chicos que están abajo, ¿no? Entonces el tipo baja nuevamente y dice, oye, la realidad no es esta sombra, sino hay una cosa que es mucho más vital, más fuerte y es más hermosa, ¿no? Entonces, claro, lo que cuenta Platón dice que sus compañeros los comienzan a mirar con desconfianza, piensan que lo toman como loco, y cuando él pregunta, ¿no? Platón dice, ¿y qué pasaría si este chico que ha sido liberado comienza a liberarlos, o sea, a romperles las cadenas? Dice, lo más probable es que lo quieran matar, ¿no? Porque los va a sacar de su estado normal de vida y no quieren el cambio, ¿no? Entonces, lo más probable es que lo tomen de loco y lo quieran matar. Entonces ahí Platón termina la alegoría, la historia esta,
y comienza a reflexionar sobre toda esta historia, ¿no? Esto está en el libro 7 del libro La República de Platón, ¿no? Que está escrito más o menos 400 años antes de Cristo, ¿no? Y ahí termina más o menos la alegoría y ahí lo que hace Platón como buen socrático que es comienza a preguntar ¿y qué te parece que son los hombres encadenados? ¿Qué son esas sombras? Y bueno, toda la interpretación de todas las imágenes que están en esa alegoría, ¿no? Cuando termina de contar la historia, Platón le da un beso en la frente a Glaucón y Glaucón se echa a dormir. Bueno, así acaba el día de Glaucón. Sí. De hecho, comienza la historia diciéndole que le va a hablar de la educación, ¿no? Dice, la educación es algo similar a esta historia, entonces ya introduce el mito de la caverna, entonces Claro. como aclarando rápidamente que esta historia, esta alegoría, va a ser una simbología, va a simbolizar justamente lo que es educar o educarse. Claro. Y claro, y acá lo triste quizás es que los hombres encadenados para esta historia somos el común de la gente, o sea, somos prácticamente nosotros, ¿no? La sociedad en sí, los hombres encadenados, ¿no? Y es curioso porque, o sea, uno cuando ve una película como Matrix se da cuenta rápidamente que los medios de comunicación nos dominan y que por ahí pasa toda nuestra visión de la realidad, pero estamos hablando acá de 400 años antes de Cristo y ya Platón veía que se podía conducir a la sociedad bajo un solo pensamiento hegemónico, ¿no? Y que la gente podía solamente ver, la mayoría de la gente solamente ve una sola interpretación de la realidad, ¿no? Y bueno, si lo pasamos al siglo XXI, obviamente las sombras son todos estos dispositivos electrónicos, ¿no? Cuando uno, bueno, yo hace mucho que no viajo en transporte público, pero la mayoría está conectado a sus celulares, está viendo las redes, y esos son, ¿no? Es un poco, hay tantos memes, ¿no? Donde uno ve que está viendo un pájaro en su celular y el pájaro está arriba de él en un árbol, ¿no? Pero la realidad para la mayoría de la gente es lo que ve en su dispositivo, ¿no? O la típica, y eso es un ¿no? poco... El concierto que lo miran por el celular, ¿no? O sea, va al Eso, concierto por para ejemplo. grabarlo, para grabarlo y subir sus historias, pero no está pendiente de qué está pasando en el concierto. Sí, yo he hecho esa experiencia por la novedad de poder grabar en vivo y sin embargo mi conclusión es que no se puede disfrutar el concierto a través de la cámara, ¿no? No, claro. Sí, es triste, ¿no? Pero también creo que las sombras o el encadenamiento, el encarcelamiento para el siglo XX podría ser también este régimen totalitario del trabajo, ¿no? O sea, la vida moderna nos acostumbra a prácticamente de las 24 horas, por lo menos 12 le dedicamos entre movilizarnos y regresar a casa, 12 horas de trabajo, ¿no? O sea, la mitad del día. La mitad del día lo pasamos trabajando y obviamente a eso hay que añadirle las horas de sueño, que ya prácticamente el día te reduce a 4 horas que puedes disfrutar, 3 horas, pero ya estás muy cansado, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, sí, justo régimen... una amiga, estaba hablando con una amiga ayer justo y me contaba, ¿no? De la gente de su trabajo. Gente joven, ¿no? O sea, te estoy hablando de 20 y pico, 30 y pico. Y como que toda la conversación siempre redundaba en el trabajo, ¿no? Y ella era la única en ese trabajo que solo tenía ese trabajo. Pero todos los demás tenían por lo menos 2 trabajos, ¿no? O sea, trabajaban de mañana, trabajaban de noche. Y todos siempre a lo largo de las semanas le decían, oye, pero ¿por qué no te buscas otro trabajo? Oye, te puedo conseguir un trabajo aquí, ¿no? Y es lo único en lo que pensaban, ¿no? O sea,
todas las horas disponibles que tenían es en qué más trabajos los puedo invertir, ¿no? O incluso por ahí le preguntaba el fin de semana, oye, ¿qué vas a hacer? No, mañana que es domingo, que vas a estar libre. Y decía, no, bueno, pasa que por ahí unos amigos me dijeron para salir, pero ella me contaba que la chica le respondía como con un pesar, ¿no? O sea, que ella salía con sus amigos, era más bien como algo tedioso. Y le preguntaba, ¿y a ti qué te gustaría hacer en realidad en esas horas? No, bueno, me gustaría estar ahí, no sé, en mi trabajo o estudiando, ¿no? O sea, ese es más bien su vacilón, ¿no? O sea, su vida únicamente responde a trabajar y solo ahí encuentra sentido, ¿no? Entonces es un poco esto que tú cuentas. Hay una frase que siempre te cuestiona si tú en tu vida estás trabajando para vivir o estás viviendo para trabajar, ¿no? Que tiene relación a esto que dice Aristóteles, que no estamos ociosos. A una red piramidal, Cuidado. Después me preguntaron si quería ser mi propio jefe. No, y Aristóteles decía que, o sea, el verdadero sentido de esto tendría que ser que no estamos ociosos para estar ociosos, justamente, ¿no? O sea, trabajamos para poder llegar en un momento dado a una vida contemplativa, a poder parar, poder pensar, porque si no, todo este ritmo vertiginoso de la vida se hace imposible, ¿no? Jacques Leclerc, que tiene un libro que muy, muy lindo que se llama El elogio de la pereza, dice, lo peligroso de las balas no es el trozo de plomo de que constan, sino su velocidad, ¿no? Lo malo, dice, de nuestra civilización no es la técnica, ni siquiera la masificación, sino su prisa, su trepidación, o con otras palabras, la pérdida de sentido de la contemplación, ¿no? Que es justamente aquella actividad del espíritu que constituye el sentido de la vida, ¿no? Entonces, no es justamente ese pedazo de plomo, sino la velocidad con que asumimos todas las cosas, que no nos permite precisamente pensar, contemplar, ¿no? Y si perdemos ese sentido de contemplación, creo que perdemos el sentido de la orientación de la vida, ¿no? Es como en el fútbol. Si no sabes parar tu balón, nunca juegas. Claro, en el fútbol siempre te dicen levanta la cabeza, ¿no? Cuando juegas. Claro. Levanta la cabeza, te envician, claro. Es eso, ¿no? O sea, esos son los cracks. Claro. Por eso yo admiro mucho jugadores como tipo Valderrama, Román Riquelme, ¿no? Que juegan casi parados. Nótese que ha mencionado a Valderrama y Riquelme y ha dicho juegan en presente, ¿no? Sí. Bueno, tenemos ejemplos más contemporáneos como Xavi, ¿no? Lo que pasa es que cada vez es menos común jugadores de ese tipo, ¿no? O sea, a lo mejor también tiene algo que ver con que los tiempos cambian, pero ya no ves muchos jugadores que tenían esa calma como Zidane, como Xavi. Claro, Zidane, por ejemplo, ¿no? Qué crack. Exacto. Ahora que hablabas, yo me hacía, me acordaba de cuando estudiamos a Marx en la universidad. Siempre me llamó mucho la atención el concepto de enajenación. Cuando hablabas de la vida totalitaria del trabajo, creo que no es un concepto propiamente de Marx, lo toma Hegel, pero esa idea de que el enajenado es el que no vive su vida, no vive su propia vida, sino que vive la vida de otros. Y cuando lo escuché en la crítica marxista, me pareció muy interesante que Marx, al hablar del que trabaja siempre para otro, de alguna forma su vida no le pertenece del todo. Bueno, él relaciona mucho el tema del trabajo y la plusvalía y toda esta teoría económica marxista, pero bueno. Sin embargo, sí rescato mucho esa idea de enajenación, como no vivir tu propia vida. Y me parece muy interesante pensar cómo mucha gente realmente no tiene tiempo para una vida personal. Es decir, como decías, Mac, tienen que ir al trabajo, después llegan a la casa, pasan muy poquito tiempo y pasa semana, y al final el tiempo importante, que es el tiempo de pararse, de estar en familia,
de a lo mejor, no sé, leer. Quizás un vinito ahí sentado, listo. Estoy siendo un poco idealista en eso, pero digamos, de leer, de contemplar una buena obra musical, una comida entre amigos. En realidad las cosas importantes de la vida no hay tiempo para eso. Entonces se vive en una especie de círculo donde realmente nunca va a disfrutar cosas muy satisfactorias o una vida personal completa, total, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar Joma para que justamente ese enajenado, que es de alguna manera este hombre encadenado, esclavizado que hemos venido hablando, pase a ser un liberado? O sea, en la alegoría hay alguien, una mano invisible que lo libera, pero explicado a la vida real, ¿cómo podría ser eso? Bueno, claro, el liberado, Platón nunca lo justifica, ¿no? ¿Por qué se libera? Simplemente dice, supongamos que un esclavo se libera, pero ya llevado al mundo cotidiano, digamos, es sin duda la persona que se da cuenta. Platón está significando, en realidad, cuando habla de educación, es también hacer filosofía, ¿no? El liberado es el que hace filosofía, es el que se cuestiona, es el que se pregunta por las cosas, que no da las cosas por sentadas, digamos, no le parece que eso que parece evidente para todos, es decir, vivir en una caverna llena de sombras, sea lo único, sino que busca algo más. Entonces, hacer filosofía es empezar a preguntarse esas cosas que son realmente las cosas importantes, es decir, ¿para qué existo? Preguntas, yo creo que todos nos preguntamos en algún momento, qué loco pensar que pude no haber existido y sin embargo existo. Entonces esa pregunta puede disparar muchas otras cosas, preguntas no solamente por el sentido, sino digamos qué más hay dentro de todo esto. Entonces quizá ese salto a buscar cierta liberación venga por un momento de mucho tedio, ¿no? De mucho aburrimiento, de mucho fastidio, de decir, esta vida ya no me satisface, quiero algo más, o sea, ya está, vuelvo todos los días cansado en el micro y siempre una especie de círculo, ¿no? De eterno retorno, como decía Nietzsche, eterno retorno a lo mismo, siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero la vida no tiene momentos mágicos, momentos donde el tiempo se detiene y lo disfrutamos realmente. Entonces quizá venga porque esa persona toma la decisión de ya no seguir haciendo lo mismo, ya no querer lo mismo. Alguna situación, quizá venga por alguna situación límite quizás, ¿no? Exacto, como diría este filósofo, ¿cómo se llama este filósofo? No me acuerdo de la situación. Jaspers. Puede ser el asombro, digamos, algo que nos asombra, que queremos descubrir, que queremos conocer a profundidad. Puede ser la muerte de un ser querido, claro. Puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser la experiencia del amor. Todas son situaciones que de alguna forma nos sacan del mundo cotidiano. Vamos a volver al camino del héroe. Nos sacan del mundo cotidiano y como que nos avientan a algo más. Nos dicen que hay algo más rico allá, ¿no? Entonces... Hoy veía un capítulo de Better Call Saul, ¿no? En donde Saul Goodman se está yendo a recoger la fianza de 7 millones en la frontera mexicana y pasa una de mil pericias, casi muere. Pero la esposa, Kim, que es lo está esperando en la ciudad, se asusta mucho porque piensa que lo ha perdido. Y ella está en un buffet de abogados muy importante. Y cuando llega a verlo salvo a su esposo, ella agarra y decide renunciar al buffet de abogados prestigioso y se pone a trabajar pro bono para la gente que no tiene posibilidad de pagar
un abogado, ¿no? Y cuando ella lo dice, me he dado cuenta que todo este éxito que estaba buscando no tiene sentido si realmente no enfoco la vida desde lo que es realmente valioso, ¿no? Y para mí lo valioso es tenerte a ti, le dice, ¿no? Y estar con la gente que amo, ¿no? Entonces ella deja todo eso y justamente es un poco como que se libera de este prestigio, de esta búsqueda de fama, para poder poner sus dotes al servicio de los demás, ¿no? Y es interesante. Para los que hayan visto la serie, está en Netflix, está muy buena. Que estamos Sí, mostrando todo. Nuestro próximo auspiciador. Creo que es una buena forma de ilustrarlo, ¿no? Ya en concreto. Un momento clave en el que uno dice no, basta, y se da como un giro de 180 grados. Necesito cambiar, o me están engañando, me están mintiendo, quiero saber la verdad. Creo que también la alegoría apela a este deseo natural del hombre de conocer, como ya lo dijo Aristóteles, ¿no? Todo hombre desea por naturaleza saber. Entonces, al ser el conocimiento uno de los motores que nos impulsa, desde chiquitos somos curiosos, pero lamentablemente muchas veces las escuelas, en vez de prenderle a esta curiosidad para que arda y para que seamos cada vez más curiosos y investigadores y demás, la va apagando, ¿no? Te van dando respuestas ya bien hechecitas para que no cuestiones, para que no te preguntes. Creo que también los planes educativos, en vez de promover esta capacidad para preguntarnos y para saber, como les interesa un enfoque bien utilitarista, bien, bueno, estudia para que tengas un trabajo en el cual puedas ser útil. Y cada vez las preguntas filosóficas, por ejemplo, para salir de la caverna son menos comunes, o cada vez la filosofía es menos común. Entonces es difícil que como sociedad despertemos si estamos enfocados en esto. Es bien interesante esto no quiero salirme del tema, pero justo lo que tú dices de cómo hay un tema educacional que no permite a la gente como preguntarse más cosas. Es que creo que se ha llegado a un punto en la educación en el que se han hecho tan complejos algunos conocimientos, y que esa complejidad se quiere, en ese afán de querer enseñarlo todo y querer transmitirlo todo a las personas, especialmente, no sé, digamos a los adolescentes, a los niños, en ese afán de ser exageradamente complejo con, por ejemplo, matemática, química, física, y enseñarles todo eso, lamentablemente se olvida de las cosas sencillas a las que todavía el intelecto puede cuestionar, ¿no? A las que todavía puedes preguntar. Porque, claro, por ejemplo, no sé, tú cuando te hablan del ADN y te hablan, no sé, de alguna reacción química, de cómo, no sé, o de el movimiento rectilíneo uniforme, tú tienes 12, 13 años, estás en incapacidad completa de cuestionar pues ese conocimiento. O sea, no puedes, lo aprendes, lo dominas y lo utilizas. Pero claro, es algo tan complejo que no lo puedes cuestionar. Pero como no se enseña desde lo simple, desde las cosas como... una simple pregunta, yendo en esta dirección del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento, no? O sea, ¿o qué permite que las cosas se muevan? Entonces esas preguntas tan simples y tan sencillas, que parece de que no enseñan nada, al contrario, son cosas a las que una persona intuitivamente puede cuestionar, puede volver a pensar y decir, oye, pero ¿por qué es esto y por qué no el otro, no? Pero claro, hemos complejizado tanto la educación que lo hemos llevado a conocer únicamente las cosas complejas y cosas que ya no podemos cuestionar, ¿no? ¿Cuántas relaciones tóxicas hay justamente porque ven la realidad de lo que es su pareja y continúan con esa relación, ¿no? Por un temor a quedar solo. Consentida. Exacto. Y me acordé también de Dostoyevsky porque en un momento cuando dice esta leyenda del inquisidor, dice, ¿qué pasa si Jesús mismo volviera en este momento a la tierra? Y se pasaría lo mismo que pasó sabiendo la gente que es Dios, sabiendo la gente que es la verdad plena y la ves ahí, mucha gente igual lo rechazaría. O sea, eso quiere decir que el hombre, el ser humano,
tiene algo, además, que viendo las cosas, viendo la verdad, no quiere ver. Claro. Y eso es algo Porque muy si no, lo loco, otro o sea, sería como una especie de intelectualismo socrático, ¿no? O sea, Claro. Sócrates decía que el que peca es porque ignora. No es, o sea, es y no es, ¿no? A mí me encanta que haya salido esto en pleno capítulo porque es una postura que yo más o menos he tenido así. O sea, es una conversación que Joma y yo hemos tenido siempre. O sea, siempre yo comento esto de que no hay. Una vez que conoces la verdad, que conoces que estás en mentira, que no quieras hacer algo distinto, según yo siempre es un movimiento de frente, ¿no? Pero esta conversación que estamos teniendo ahora en el capítulo es algo que siempre hemos tenido. Si ahorita conversamos esto, me acordaba una conversación de hace 3 años que es exactamente lo mismo. Pero bueno, ahora con más fundamento porque hemos crecido y Pero conocemos sin más, ¿no? embargo, ustedes siguen siendo intelectualistas socráticos, ¿no? No, ustedes no, ojo, el Cuando comentario fue de Víctor, Cuando No nosotros mío. somos los que hemos estudiado filosofía. No, el comentario fue de Víctor, Yo más bien siempre he defendido la postura contraria, Ya, por ejemplo, a mí esta de acá, para mí siempre fue como el Jesús con los 2 ladrones. Que los dos viendo a Jesucristo, uno le hizo caso y el otro no. Y los dos estaban viendo exactamente lo mismo. Para mí va un poco por ahí. Bueno, el mismo Confesiones, ¿no? Dice que el tipo ve la verdad, pero que como tardó como 8 años en rectificar todas sus conductas a partir de esa verdad que había visto, ¿no? Entonces, Claro. puedes entender muy claramente las cosas como son, pero no necesariamente actuar conforme a ellas, ¿no? Por eso y creo claro que tiene ver que la ver con verdad esta... es el primer paso. O sea, claro que ver la verdad es el primer paso. Claro, sí. No es menospreciar que la verdad, digamos, intelectual o ver, No rectifica. ver dónde está la verdad De con alguna manera, inteligencia sí. no es importante. Es muy importante porque es el primer paso, digamos, el liberado que empieza a ascender y que ve las cosas tal cual son. Claro, el ver las cosas con claridad, el ver cómo es realmente la realidad, ese es el primer paso. Después hay una Claro. lesión y demás. Pero claro, Es una experiencia, como dice la misma alegoría, ese camino escarpado que tiene que ver también con la adecuación de los ojos con la luz, ¿no? Que es la propia verdad, ¿no? Es una experiencia Claro. costosa Sí. de adecuación. Mira, justo hace rato hablábamos de que hay una experiencia como que siempre nos sucede algo sucede en nuestra vida que nos hace cuestionar las cosas, ¿no? Algún punto en el que de última terminamos tocando fondo o que como que es algo muy, muy difícil que suele pasar en nuestra vida. Pero yo creo que es interesante porque ese movimiento de ir hacia abajo, de repente de que nos esté yendo mal en la vida y que o algo nos sucede malo, no es precisamente eso lo que nos lleva a cambiar, porque nos pueden suceder muchas cosas malas y continuas y podemos seguir cayendo, o sea, en picada hacia abajo. Pero lo único que va a hacer que ese hecho, ese acto que nos sucede, esa experiencia de vida que nos llega a suceder a nosotros, que esa experiencia nos cambie para que sea una experiencia que realmente sea que nos abra los ojos, tiene que haber esa persona que tocó fondo, percibir lo contrario a donde está. Eso es necesario. Puedes haber tocado fondo, pero vas a seguir más abajo si es que no llegas a percibir algún acto de bondad, algún gesto de amistad, no sé, algún amor, algo de ese tipo que sea totalmente contrario a lo que te está sucediendo, a esa situación mala que te está sucediendo, que te permita recordar que no es ahí el lugar que te corresponde, ¿no? Pero siempre es regresar la mirada hacia otro lado, no es seguir mirando hacia abajo, no es que te das cuenta porque por X motivo, pues, ya qué chévere que soy, ahora estoy abajo y bueno, y quiero cambiar. Siempre es porque hay algo que nos vuelve a recordar que hay algo verdaderamente bueno, es ese roce con algo bueno, con algo verdadero, con algo bello que nos pasa en la vida, que es lo que nos permite realmente salir de ese fondo, percibir que estamos en el fondo. Pero para percibir eso necesitamos tener la apertura a eso, ¿no? A ese roce con lo bueno, a ese roce con lo bello, a ese roce con lo verdadero. Entonces,
Y me parece que también veníamos hablando, Platón no lo explica, usualmente no explica por qué se libera este esclavo. Y creo que eso es lo que pasa en la vida, ¿no? Es algo que tú no escoges, esa experiencia que tienes con algo bueno, con algo verdadero, con algo valioso en tu vida. No lo escoges, sucede porque llega a tu vida, ¿no? Y es precisamente así, llega en un momento en el que no lo esperabas y es precisamente ahí donde tienes que tomar la decisión de si quieres salir o no. Y lo comentábamos, estamos tan habituados a la oscuridad, estamos tan habituados a ver una sola cosa, que en el momento en el que salimos nos cuesta adaptarnos a esa nueva realidad, a eso nuevo que acabamos de ver. Y creo que se traslada a precisamente cuando decidimos tomar decisiones hacia madurar mucho más o hacia ser buenos, dejar algún vicio, o no sé, madurar, tomar una decisión importante en nuestra vida, cual sea la que vayamos a tomar. Siempre es una experiencia costosa, ¿no? Hablábamos de que no ves la verdad y no solo es que, ya, bueno, ese es el único movimiento, ahí se resuelve todo y listo, ya está, tu vida está al 100. No es así, ¿no? Es un tiempo largo en el cual te comienzas a adecuar, te comienzas a habituar recién a las nuevas cosas, a esos nuevos hábitos, y en todo ese camino vas a caerte, te va a costar muchas cosas, te puedes volver a equivocar, puedes regresar a lo anterior, pero o sea, es un camino que cuesta. ¿Y por qué es importante esto de que cuesta? Porque a veces uno siente en un punto de su vida que está tomando decisiones, pero que no se enfrentan a uno mismo, ¿no? Claro, sí, yo decidí, ahora estoy más cómodo, cambié de trabajo, te dicen, ¿no? En el otro me asfixiaba mucho, bueno, ahora cambié de trabajo y estoy más cómodo. Sí, pero no, o sea, sigues buscando una comodidad que no se enfrenta a ti mismo, ¿no? Que nunca te cuestiona, y vas caminando de comodidad en comodidad, de comodidad en comodidad. Y creo que el haber experimentado algo como que una verdad importante en tu vida nunca te va a llevar a buscar la comodidad. Siempre te va a enfrentar, siempre te va a obligar a renunciar a cosas que tú tenías, a renunciar a tus propias posturas, renunciar a algunas cosas que, no sé, malos hábitos que tú tenías. Bueno, X cosas fácil, estoy hablando en algunos sentidos de alguna forma indeterminada, pero creo que siempre para uno mismo uno lo puede trasladar, uno puede entender qué es eso que le cuesta. Y necesariamente este proceso de salir de la caverna te tiene que costar, ¿no? Siempre, o sea, creo que es una frase trillada lo que voy a decir, pero creo que es algo importante. Es que nada que vale la pena realmente es fácil o es rápido, ¿no? Las cosas que valen realmente la pena toman mucho tiempo, son costosas, son difíciles y vamos a tener que renunciar a muchas cosas para ello, ¿no? Entonces, Sí, por ejemplo, en la Truman Show, el personaje Jim Carrey, o sea, cuando decide esto se da cuenta y dice, esto no es vida, ¿no? O sea, que me están armando todo. Y el tipo le dice, ¿no? Ojo que si sales, allá no vas a tener la vida resuelta, ¿no? O sea, si quieres, para ti esto no es vida, pero o sea, aquí te tenemos todo el mundo controlado, aquí no vas a tener problemas, si necesitas un auto te lo damos, si necesitas casa te lo damos, si quieres familia te lo armamos, todo lo vas a tener aquí facilito, ¿no? Y él dice, no, ¿sabes qué? Yo me salgo, listo. Prácticamente que ahí acaba la película, no te narran todo lo que seguiría, pero él decide salir, ¿no? Y él decide salir tomando la decisión de, bueno, no tendré la vida resuelta afuera, pero vamos a ver la aventura, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, quiero experimentar lo que es realmente la vida, ¿no? Y ese camino no es fácil, o sea, uno entiende que a partir de ahí el camino es cuesta arriba, ¿no? Pero ahí está lo lindo de la vida, ¿no? Y una última reflexión cuando pensaba en qué podíamos decir sobre ese capítulo y cómo relacionarlo como que en nuestro contexto actual, es que yo creo que, y también trayendo de nuevo, este es como nuestro Black Museum de Black Mirror. Aquí en este capítulo traemos de vuelta todos los capítulos anteriores. Cuando hablábamos en el capítulo 5 de la postura relativista, de esta postura que plantea que no hay un bien exacto y que cada uno tiene su propia verdad, y que bueno, cada verdad es valiosa, como que, o sea, no hay una verdad misma y cada uno tiene la suya, entonces hay que tolerarnos entre todos y no importa. Y creo que es una postura como que está muy difundida actualmente
a nivel social, ¿no? Que hay que tolerarnos entre todos, hay que respetar la diversidad de pensamiento. Bueno, yo tengo mi forma de opinar, tú tienes la tuya. Y bueno, hay que respetarnos y ahí queda. O sea, no hay que nunca discutir sobre eso, nunca hay que hablar sobre algo. Pero es esa postura relativista y esa excesiva muestra de tolerancia hacia el bien de opinión de los demás cancela nuestra propia capacidad de buscar un bien que nos excede, ¿no? Si yo estoy en la posición de creer que, bueno, pues yo tengo mi verdad, yo creo que esto está bien y que esto está mal y ahí queda, y bueno, tú puedes pensar distinto y tú también, y nunca hay una conversación y nunca tengo la apertura a que la verdad del otro sea superior a la mía, y no estoy buscando que realmente haya una verdad y buscar eso, por más que no sea algo cómodo para mí, por más que no sea algo que me satisfaga o me haga, o de última me cuesta mucho. Pero si no tengo la apertura para buscar esa verdad, incluso cuando no es algo que me gusta, entonces ahí ya nos nublamos, ¿no? Y perdemos la capacidad de salir de la caverna, perdemos la capacidad de encontrar realmente la verdad, y creo que al final de cuentas perdemos. Es un síntoma de nuestra sociedad que se refleja en muchas cosas, en un relativismo moral que termina dañando, ¿no? Creo que elevar la tolerancia hasta un nivel de endiosarla como el valor más importante de la sociedad, termina por romper el bien real, ¿no? Entonces, y creo que eso es algo muy perjudicial y lo podemos observar, creo, ¿no? Pero eso justo tiene que ver con lo que hace ratito discutíamos, es la búsqueda de la verdad. Digamos, hacer filosofía no reclama solamente virtudes intelectuales, a veces es más importante las virtudes morales. Por ejemplo, amar la verdad. Ahí está, pero para amar la verdad yo necesito a veces humillarme un poquito. Por ejemplo, alguien no me cae pero dice algo verdadero y dice, bueno, es verdad, tienes razón, no me caes bien pero tienes razón. Se necesita docilidad, es decir, dejarse enseñar. Y si se impone mi soberbia, si se impone, por ejemplo, mi vanidad, ¿cómo esto me va a enseñar a mí si yo tengo un doctorado y estudié en Harvard, y este campesino que me quiere decir? O sea, entonces, ¿por qué digo esto? Porque claro, a veces uno cree que la verdad es simplemente algo intelectual, pero no, a veces es más moral. Necesitamos amor por la verdad, necesitamos humildad, necesitamos docilidad para dejarnos enseñar por la verdad, necesitamos fortaleza interior, porque muchas veces la gente nos va a tirar con un palo o nos va a rechazar o no vamos a caer bien. Entonces hay gente que en vez de pasar por esas dificultades, cuando ya todos lo rechazan porque él es el único que defiende la verdad, prefiere adecuarse al resto. Entonces no es tan sencillo, creo, ¿no? Mantenerse en ese camino. Uh-huh. Sí, requiere justamente fuerza de voluntad, y eso ya es un trabajo de virtud, de hábitos, que ya va por el orden de lo moral, ¿no? Exacto. Sí, ajá. Exacto. Y después, bueno, ya que estamos hablando del liberado, el punto culmen, digamos, el éxtasis del liberado es cuando sale de la caverna y ve la luz, ve las cosas tal cual son. En un momento en la alegoría se dice que el liberado puede ver el sol, quizá no directamente, pero sí a través del lago, sí medio indirectamente, ¿no? Entonces se da cuenta que el sol es la fuente de la luz, que el sol es lo que permite que se vean las otras cosas. Y esto nos lleva a entender que el culmen, digamos, de la vida del liberado y también de nuestra vida es la contemplación, es decir, ver las cosas tal cual son. Y yo pensaba ahí en dos, verlo desde dos puntos. Por un lado, en filosofía se habla de la razón, de la ratio y del intellectus. La razón es aquella habilidad de cálculo, ¿no? Aquello que tenemos para machacar y estudiar y estudiar. Es digamos, el camino de ascenso, es ese camino duro para salir de la caverna, es la parte difícil. Pero todo ese camino que hace la razón para investigar, para tratar de dilucidar, para tratar de discernir muy bien, en realidad tiene sentido porque hay una parte de
inteligir, digamos, lo que hace el intelecto, de leer dentro de las cosas, de ver. Entonces, claro, si no tuviese sentido, o digamos, si todo ese camino se hiciera y al final no hubiera nada, pues no tendría sentido que el pobre liberado se haya esforzado por salir y haya avanzado y qué sé yo. Entonces, esto nos muestra entonces que en realidad el sentido final de nuestra vida está en el poder ver las cosas, en el contemplarlas. Como decía Aristóteles, es la actividad más alta a la que podemos aspirar, y es ese estado en el que contemplamos las realidades tal cual son. Según Aristóteles, en eso podemos ser como Dios, porque Dios es pura contemplación, ¿no? Dios ve las cosas claramente, sí, yo creo que son como esos momentos en los que realmente disfrutas la vida. El tiempo no pasa rápido, el tiempo es como el Kairos, ¿no? El tiempo oportuno para disfrutar las cosas tal cual son. Sí, ahora yo les pregunto a ustedes, porque yo no soy filósofo, ¿no? Así que no. Ustedes por ahí pueden estar no te bajes. más cerquita de la respuesta. ¿Por qué la necesidad de contemplar? Porque hace un rato Mac hablaba sobre el ritmo vertiginoso de la vida, ¿no? Y eso es lo que creo que todo el mundo apunta, y que en cualquier momento de la vida caemos, ¿no? O sea, el mundo se mide ahora en tanto más hagas, más eres, ¿no? En tanto más cosas puedas hacer en tu día, más puedas invertir tu tiempo en hacer, vales más para la sociedad. Entonces, ¿de dónde el valor de alguien que más bien aprenda lo contrario, ¿no? O sea, que en vez de buscar hacer siempre, busque simplemente mirar, ¿no? Mirar, quieto. O sea, pareciera como que eso en la sociedad no tiene mucho valor. Entonces, ¿de dónde la importancia de contemplar, ¿no? Sí, yo creo que la importancia de contemplar es que la felicidad pasa por el conocerse, ¿no? El conocerse, el saber valorarse, porque si no sabes quién eres, es como que vas errante por la vida, no solamente errante, sino vas errático por la vida, ¿no? Equivocándote, intentando una cosa porque no sabes realmente lo que eres, ¿no? Hoy en Instagram, en una cuenta de esas que se llaman, no sé, como poesía en dos frases, decía, si no ves tu propio valor, elegirás a personas que tampoco lo ven, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, si realmente tú no conoces Acción poética. quién eres, ¿ah? Acción poética. Vas a elegir personas que tampoco te valoren, ¿no? Entonces, yo creo que la necesidad de contemplación pasa por esa cuestión de poder mirarse a uno mismo, ¿no? Lo que pasa que en el ritmo vertiginoso no te das la oportunidad de ver tu interior, ¿no? Y muchas veces verse a sí mismo da miedo, ¿no? Da miedo y le rehuimos, tratamos de zafar, de evadir esa mirada hacia el interior, porque tememos enfrentar realidades que a lo mejor no están resueltas, y la contemplación pasa por eso, ¿no? De saber mirarse a uno mismo, aceptarlas, y a partir de ahí construir tu propia vida, ¿no? Pero si las vas a estar rehuyendo siempre, es como que vas generando una velocidad, una vertiginosidad, que lo que va a generar es un vacío, ¿no? Y me decía un profe mío que cuando hay vacío en el corazón, lo que se genera es angustia, ¿no? Y eso es lo que muchas veces vemos en este mundo, ¿no? Que la gente vive ansiosa, angustiada, justamente porque hay un vacío, ¿no? Porque no ha alimentado la mirada para ver su propio interior, ¿no? Entonces yo creo que, y aparte en esa aceptación de uno mismo,
justamente hay esta cuestión de poder celebrarse, ¿no? De poder, ese sentido de fiesta que también está relacionado con la contemplación, va por el lado de justamente de aceptarse positivamente a uno mismo, que no significa que no tengas errores, sino aceptarse como felizmente, ¿no? Sabiendo que eso que estás aceptando es lo que eres y con eso tú avanzas, ¿no? Entonces, Claro. Sí, Claro, y además eso que decías, de alguna forma el punto más alto de la vida, digamos, es la contemplación, pero no entendida como algo pasivo. De hecho, quizás es la actividad, actividad más importante, porque no es que uno al ser contemplativo, digamos, es pasivo, todo lo contrario, se despierta en uno, si quieren, las la venas creatividad. más activas, exacto. Y en ese sentido yo pensaba, claro, ¿y qué significa en concreto ser contemplativo? Nada, es básicamente disfrutar las cosas tal cual son, poder sentarte con amigos, disfrutar un vino, que ese momento se piense y se disfruten los amigos, se viva ese momento. Es escuchar la novena sinfonía de Beethoven, que a mí me parece espectacular, y deslumbrarte ante la belleza de la novena sinfonía o del Ave María de Schubert, qué sé yo, de una obra que de alguna forma nos excede por la belleza, una imagen, no sé, una pintura de Van Gogh, pero son esas actividades que de alguna forma hacen que el tiempo se detenga y la vida se disfrute al máximo. Y en ese sentido, por ejemplo, en un sentido religioso, es la actividad más alta al que un santo puede aspirar, es decir, la vida contemplativa o la vida mística. Es el punto más alto de una vida religiosa, de una vida de santidad. Igual, en una versión, si quieren, para una persona que no es religiosa, bueno, el punto más alto de su vida es disfrutar aquellos momentos que no son de trabajo, no son de utilidad, sino son de disfrute, son de goce, son de contemplación, una obra de literaria. El otro día hablábamos con Mariano Richard y nos decía que Dostoyevsky despertó en él cosas que antes no había experimentado. Claro, uno lee Crimen y Castigo o Los Hermanos Karamazov y uno se conmueve con los personajes y esos personajes habitan en ti y bueno, y no quiero seguir hablando más de eso, pero además a mí me da gusto que filósofos como Martha Nussbaum, como Michael Sandel, como Nuccio Ordine, que son los filósofos de moda o los que tienen vigencia en la actualidad, justamente retomen eso, la contemplación, a lo mejor no directamente, pero en obras como la utilidad de lo inútil, volviendo a los clásicos, qué sé yo, los tipos se dan cuenta que estamos en un mundo muy vertiginoso y que hay que volver a esas verdades esenciales y realmente eso me da gusto. Byung-Chul Han con el arte de demorarse, ¿no? Byung-Chul Han también, claro, este libro El aroma del tiempo, donde habla de que el tiempo moderno es un tiempo que no se disfruta, que no se goza porque siempre estamos corriendo, entonces plantea esta necesidad de vivir la vida lenta, de disfrutar las cosas lentamente. Entonces, ¿cómo en todos estos filósofos que no son propiamente, a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo con todo su planteo, pero sin embargo ven esto con claridad, la necesidad de la contemplación, de la tranquilidad, de a veces bajar los decibeles y tomarnos las cosas con el mero fin de disfrutarlas. Claro. Sí, todo esto viene siendo un camino, ¿no? O sea, el liberado que sube, ve la luz, ¿no? Ve lo bello de las cosas, comienza a abrir los ojos, se va adecuando, el camino duro que va pasando. Y de ahí la alegoría cierra su relato diciendo que él experimenta todo eso, ¿no? Ve la verdad, ve lo bello, pero no él no es que se va o decide simplemente quedarse ahí. La alegoría termina diciendo de que él baja, ¿no? O sea, él vuelve con los suyos y busca de alguna manera como una especie, si quieres, de misión de rescate. Porque claro, ha visto algo tan... El faro, Mac. Mira, Vamos, ahí, hazle un cherry. tipo de búsqueda y rescate. Por favor. Véndelo, Mac. Vas a ver que después de esto vas a vender por lo menos 10 polvos. Pero es eso, ¿no? O sea, y yo creo que es algo... O sea,
nuevamente, esta alegoría es antigua y esta historia les puede sonar lejana, pero en realidad creo que es algo tan palpable en la vida día a día. O sea, ¿a cuántos nos ha pasado de que hemos vivido una experiencia bella? O sea, hablo de algo bello, ¿no? Algo que nos ha conmovido, ha movido nuestro ser. Y inmediatamente te genera esa sensación de, hey, quiero ir a compartirlo con los míos, ¿no? Llámale los míos, mi familia, mis seres queridos, mis amigos, la gente de mi universidad, la gente de mi trabajo. Pero quieres ir inmediatamente a compartirlo, ¿no? Creo que es algo muy Las propio redes sociales. También acabo de decir y dejar tu hashtag. Quiero hacer un post, sí, claro. Es como cuando te ves un peliculón, ¿no? Claro. Cuando ves Birdman y la recomiendas a cada vez que tienes una conversación, Birdman, no, tienes que verla. Pero son esas Como cosas ver que Coda, por ejemplo, ¿no? Está buenísima esa peli. En Esa Amazon. peli está muy buena para los que quieran ver un momento así de contemplación así sobre lo bello, vean la película Coda, que está en Amazon Prime. Está Así, bueno, es sencillita. está bueno. Es como un trago dulzón que te va trepando silenciosamente y de pronto no sabes por qué estás borracho, de alegría, de emoción, ¿no? Está muy No buena. es la película que de esta chica que toca violín y que sus papás son No, sordos. lo que es sus, No, canta, sus viejos, canta. sus viejos son, Tiene una linda voz y la jalan de cantar. son sordos y ella es la única que habla y escucha, ¿no? Pero está muy buena la película. Y es más, cuando terminé de ver esa película a la 1 de la mañana, me puse a escribir un artículo sobre esa película y al día siguiente estaba con sueño. Nadie me va a quitar lo festivo, la fiesta que me hice escribiendo ese artículo. Claro, pero o sea, es algo tan natural, ¿no? Por ejemplo, Mac ahorita, ¿no? O sea, terminó de ver la película, le emocionó, lo llenó. Y por más que era la 1 de la mañana, se pone a escribir el artículo porque lo apasiona, ¿no? O sea, lo llenó. Y creo que es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y creo que es algo muy propio del bien, o sea, que siempre busca comunicarse. O sea, las cosas bellas, verdaderas, naturalmente siempre uno busca esparcirlas, ¿no? Busca multiplicarlas en los demás. Y ojo que busca hacerlo, incluso con el riesgo a ser rechazado, ¿no? Porque también, no sé, les habrá pasado a muchos que por ahí conociste algo nuevo, ¿no? No sé, te abrieron los ojos en algún tema, algo viviste en tu vida y te abrió los ojos y lo quieres ir a comunicar a los demás, pero tal vez también en ese mismo momento por ahí te entró un miedito, ¿no? Ese miedo de, oye, pero ¿qué pasa si voy y lo cuento y la gente no me recibe como yo lo he recibido, ¿no? ¿Qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa si me alejan? ¿No? A mí, por ejemplo, cuando yo estaba sí lo he contado en algún podcast, si los que lo siguen lo pueden certificar. Yo en el 2020 estuve en un club de debate en mi universidad, aproveché que todo era virtual y ya no tenía que ir, ¿no? Y a mí me gustaba, o sea, en el debate a mí la verdad no me interesaba tanto ganar el debate, o sea, no me interesaba aplastar al que tenía enfrente, ¿no? A mí me interesaba que el tema que me planteaban para debatir, sea cual sea, me interesaba que lleguemos a la verdad, ¿no? O sea, que lleguemos a razonamientos reales y que me den fundamentos de eso, ¿no? Y por eso prácticamente siempre me ganaba que mis demás compañeros me miraran como en los ojos, mi coach mismo me reprendía varias veces. Siempre estaba en la banca, Piero. Entraba en el minuto 89. Tal cual. No, Solo la verdad. entraba en caso de lesión entraba. Tú tienes razón, sí, te doy la razón. Y perdí. Claro, o sea, y yo la verdad les digo, la experiencia esa del club de debate no fue exactamente la más enriquecedora del mundo, pero les digo, no era planteado como yo pensaba que era. Pero yo me aferraba a que sabía que las cosas que yo decía y lo que yo buscaba sí se acercaba a la verdad, ¿no? Y que las cosas que yo decía me censuraban, en realidad, ¿no? O sea, muchas veces no me dejaban dar mis fundamentos, querían que los cambien, decían, no, esto de aquí no está bien, más bien hazlo así. Pero yo sabía que lo que yo había estudiado, lo que había vivido,
era cierto, ¿no? Y eso es lo que yo quería comunicar. Pero muchas veces me censuraban, me apartaban. Y ese es el riesgo a veces, ¿no? O sea, uno se la juega. La verdad es como una aventura y te la juegas. O sea, y el mismo, no solo el hecho de jugártela en vivirla, sino también jugártela en compartirla. Muchas veces es un riesgo, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, ¿cuántos personajes hemos visto que han vivido algo cierto, han querido hacer algo con sus vidas y han tenido tanto muchos seguidores como también han tenido muchos detractores, ¿no? Porque la gente también te va a querer callar si es que llegas y les tratas de mover los esquemas. Porque eso es lo que hacía el liberado en la historia de la caverna, ¿no? Ese que comenzó a ver que las cosas no eran sombras, sino que había una luz y que esas cosas existían realmente. Baja y prácticamente lo que les dice a los otros es como una cachetada a su realidad, ¿no? Les dice, hey, esto que están viendo acá, que lo han visto por años, ojo, o sea, la alegoría no te da detalles en tiempos y demás, pero uno entiende que toda la vida ellos han estado ahí, ¿no? O sea, imagínense a alguien que por 30 años, 40 años, 50 años ha visto siempre sombras, ¿no? Y que venga un tipo de la nada y te diga, oye, mira, estas sombras que estás viendo en verdad no es la realidad está ahí afuera, hay luz, esto que tú ves así con una forma como de un tronco y un arbusto encima, ya mira, yo te digo que afuera hay un árbol de verdad que es madera, marrón, tiene hojas frondosas, verdes. Entonces tú lo escuchas, lo ves y le dices, este tipo está loco, ¿no? O sea, ¿y por qué arriesgarme a creerlo? Yo te lo voy a resumir así nomás. Es como si alguien ve durante 10 años La Rosa de Guadalupe, tú llegas con Birman y dices, ¿qué es esto? No vas a ver qué es. Ya la vi que me van a chancar con Birman toda mi vida. Vamos a seguir en la 6ª temporada del podcast. A ese liberado, bueno, parece que lo mataron. En realidad, claro. En realidad o sea, se dice que esta historia cuando le escribe Platón es en referencia a Sócrates también, ¿no? O sea, es en referencia a, bueno, pues todos sabemos que Sócrates muere precisamente. Está pensando en Sócrates. Claro, pero oye, antes de que creo que 2400 años después se forma el equipo de búsqueda de la caverna del Platón. 2400. Nosotros somos los continuadores directos. Línea. Por eso creo que el esclavo liberado en este tiempo es el que es políticamente incorrecto, ¿no? No hay mejor forma de simbolizarlo. Claro, es el que se atreve a decir las cosas que por haber toda esa corrección política casi ya nadie quiere decir. El tipo se atreve y a lo mejor no lo van a matar literalmente, pero sí lo van a linchar y lo van a matar. No, lo hacen la vida. Bueno, le cancelan las redes, ¿no? O sea, usualmente es así. Antes de salirnos de, justo mencionaste lo del grupo de debate y yo pensaba, usualmente toda esta gente que sale de los grupos de debate, y creo que también es un vicio actual de la gente que es muy como que le encantan los debates políticos, es que usualmente cuando discuten siempre es en plan de defender lo que defienden es por un tema de ego, ¿no? De querer tener la razón, y cuando tienen una discusión o quieren decir algo, siempre lo hacen como llenándose el ego ellos mismos, y si ganan es para ganar ellos, ¿no? De salir de la caverna, haber sido realmente liberado y experimentar todas estas cosas buenas de las que venimos hablando, no genera ese ego, ¿no? Cuando tú vas y se lo quieres decir al otro, no vas por ti, o sea, porque te va a generar ego, porque realmente no, es que este tipo va a decir que yo soy chévere, yo soy bueno, ¿no? No vas con esa intención. Vas porque deseas esa verdad para el otro, porque te preocupa, porque realmente te interesa el otro, y dices, ¿sabes qué? Yo quiero que él vea lo mismo que yo. O sea, no, si quieres no me creas, sal nomás, o sea, no me creas, después me dices. Pero sale a ver lo que yo he visto, ¿no? Y eso es interesante porque vas a ver que este es un tipo, va a ser un tipo, no ha conocido realmente la verdad, no tiene profundidad de visión, cuando es un tipo que te quiere ganar el argumento solo a punta de razonamiento, ego y poder, ¿no? O sea, es un tipo sencillo que te invita, oye, descúbrelo tú mismo, ¿no? Siempre es buscando el bien para ti y no para sí mismo de, yo gané, ¿no? Claro, como que, o sea, entiende que hay algo más grande, ¿no? O sea, ya no entiende que no pasa por él la cosa, sino que hay algo más grande que lo supera.
Y precisamente eso que lo supera, como lo desborda, lo quiere llevar, ¿no? Yo me acordaba ahorita una anécdota cortita que... yo era niño, no sé, tenía que 10 años creo. No hace mucho. Cuando tomabas whisky. Un año antes del whisky. Por ahí, estaba cerca. Te emborrachabas. Y me acuerdo que estaba caminando por un parque, así. Yo nunca fui muy amante de la naturaleza, ni es que tuviese una gran sensibilidad por esas cosas, pero... Y me acuerdo que estaba caminando por ese parque y vi una rosa tan linda, o sea que me llamó tanto la atención. No una rosa sencilla, pero en verdad que se veía tan bella. Y me acuerdo que mi reacción natural fue tratar de sacarla y como justo estaba regresando a casa. Entonces me acuerdo que fui y se la di a mi mamá. Era como algo que me nació así muy natural. ¿Ese fue el año que te compraron la Play 2? No, eso fue después. Justo ahí. Al día siguiente era mi cumpleaños, dije ya con esto vamos puntos. Con esto gana, dijiste. Nótese que en esta historia Tenki no contempló a la flor, la vio un ratito y la arrancó, la sacó de donde estaba, no la recetó. La sacó, le digo, es mía. La violentó. La violentó, no la contempló. Claro, conocimiento de posesión. Claro. Pero una última idea es que yo creo que es necesario en nuestras vidas que haya ese loco que se atrevió a salir de la caverna y vuelva a nosotros, ¿no? Porque de hecho en la alegoría se nota, o sea, cuando él vuelve y todos los demás dicen que prácticamente lo querían matar, pero porque ellos querían seguir en esa zona de confort, ¿no? O sea, si no venía ese tipo y por lo menos les planteaba la idea de que existía algo más, ellos jamás probablemente se hubiesen dado cuenta, ¿no? Y yo creo que es necesario en la vida de todos una persona que venga y te abra los ojos, ¿no? O sea, que te muestre que hay algo más, como si quieres llamarle como una especie de maestro en tu vida, ¿no? No te digo que va a ser tu sensei, que va a ser tu maestro por año, que ojo, puede que sí, pero alguien que haga ese gesto, o sea, de salir, ver y en ese ver algo tan bello, bajar a ti y mostrártelo, ¿no? Ya de ahí la decisión es tuya, ojo, así como ahí en los que estaban esclavizados, la decisión era totalmente de ellos, o sea, ellos deciden si querían salir o no, pero creo que es necesario que todos tengamos esa persona que venga y nos quite la venda de los ojos y nos muestre que hay más cosas en la vida, ¿no? Sí, y creo que esto también esto último que tú dices es un llamado a si nosotros hay alguna experiencia en nuestra vida que hemos tenido, no temer a ir a compartirla, no quedarte en tu sitio nada más con lo que has vivido tú, sino siempre llevarlo, ¿no? Creo que eso es necesario, creo que las pocas cosas que a veces hay mucha gente que necesita escucharnos, ¿no? Que necesita escuchar alguna verdad que hemos tenido en nuestra vida y que está... O sea, la necesita, ¿no? Y hay que estar pendientes y hay que estar atentos para siempre llevar esas cosas, ¿no? No nos podemos quedar en el sitio nada más. Creo que eso es importante. Y no, solo para cerrar esta idea, aquel que... Si no sientes ese movimiento a compartir las cosas que has vivido o esas experiencias que tú has tenido, si no sientes ese movimiento hacia compartirlas o hacia decirlo, es que probablemente no hayas percibido esto que hablamos, ¿no? Una verdad profunda, una belleza profunda, una bondad profunda, ¿no? Siempre el experimentar todas esas cosas te lleva a regresar hacia los demás, y si es que no sientes eso es porque en realidad no lo has percibido, ¿no? Entonces eso también es una pregunta para nosotros mismos, ¿no? Porque a veces estamos muy cómodos en nuestro sitio y claro, digo, no, yo no tengo nada para compartir a los demás. Bueno, es porque tal vez no hemos percibido y nos falta esa experiencia, ¿no? Y si no hemos vivido esa experiencia hay que buscarla, ¿no? Y creo que es un punto necesario en nuestra vida y que no lo podemos posponer y patearlo a 20 años después, ¿no? A cuando te cases o a cuando tengas un buen trabajo, ¿no? Es una cosa que es lo más urgente que se pueda, ¿no? Y cosas concretas como para salir de esta caverna moderna,
para salir de las cosas que nos atan? Bueno, claramente es ser dueños, ser protagonistas de nuestra vida, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que eso no nos domine, que está bien el uso, pero ya cuando me doy cuenta que tengo una necesidad, cada día me levanto y lo primero que hago es eso, y no disfruto en realidad, volviendo al momento que hablamos de la sociedad del espectáculo, si en realidad mi vida se centra más en ese mundo que en el mundo real, ya tengo un problema. O sea, si la representación de la vida, es decir, cómo, dónde como, qué cosas me pongo, a dónde salgo, si todo eso vale no tanto por el hecho en sí, sino vale por la representación que yo hago, es decir, por las fotos que subo, ya tengo un problema porque no estoy viviendo la vida real, sino estoy viviendo en las apariencias. Y por otro lado también ciertas decisiones, yo creo que algunos compartimos eso, desde el otro día lo dije con Tanki en esta entrevista que nos hicieron, hay que tomar a veces decisiones. Nosotros acá tenemos un televisor, sí, pero ese televisor no tiene señal de cable ni nada, es decir, está para ver películas. Entonces, si uno no toma ese tipo de decisiones, por más que parezcan radicales, pues va a ser muy difícil si acostumbramos a nuestra familia, a nuestros cercanos a estar todo el día en la televisión o no despegarse de todo lo que nos muestra la televisión, pues con tanta información, con tanta tendencia, con tantos intereses detrás, en realidad es difícil hallar la verdad. Entonces, no, el que quiera tomar decisiones importantes tiene que a veces ser un poco radical, pero hay que atreverse. Aprovecha en vender tu curso también, ya que hablaste de la entrevista. Estamos aquí vendiendo todo. Bueno, a los que quieran un acompañamiento así cercano para salir de la caverna, vamos a hacer un curso de filosofía muy bien pensado para este tiempo. Como ya dijimos, salir de la caverna es hacer filosofía, y el que quiera hacerla con profundidad, vamos a hacer un curso en Ágora muy interesante. Va a ser todos los sábados. Vamos a repasar algunas ideas y algunos temas que son claves para comprender nuestro tiempo, para entender bien lo que es el ser humano y bueno, muchísimos otros temas que están por demás interesantes. Así que nada, ojalá que algunos de los que escuchan el podcast puedan también acompañarnos en este curso que va a empezar el 19 de marzo. Sí, si quieren inscribirse, lo encuentran en Facebook, Instagram como Ágora Formación en Humanidades. Nos escriben y inmediatamente les atendemos. Y si asistes a todas las clases, de regalo te llevas un polvo de maquillaje. Junto con el certificado. Va a ser más valioso que el certificado. Bueno, genial, ha sido un gran capítulo, ha sido una gran temporada. Ya para cerrar, les dejamos el reto conectados. El reto conectados, el reto de este equipo de la caverna, el challenge conectados. Si se animan a hacer esto, después nos escriben, nos cuentan cómo les fue. Si quieren no hablan en público, ya sabemos que todos nuestros seguidores son ninjas, no les gusta las redes sociales. Ojo, Víctor, también pueden hacer, por ejemplo, proponerse disfrutar un vinito, si pueden tomar bien, un vinito con amigos, leer un buen libro, escuchar autores clásicos, empezar a escuchar música clásica. Esas cosas es salir también de la caverna, ojo. No piensen que solamente cosas muy profundas. Claro, que nos escriban al chat de Conectados y les recomendamos buena música, buenas pelis, buenas obras. O ir a un buen lugar, ¿no? Sí, y bueno, precisamente en ese camino aquí planteamos el challenge Conectados. Son 3 tareitas nada más que les vamos a dejar para el que se anime. De ahí nos cuenta, nos escribe. Son 3 cositas. Hablábamos del ayuno de las redes sociales. Les proponemos 30 días que... Este es el reto, 30 días de redes sociales. No te vamos a decir que no vuelvas a entrar a tus redes sociales, pero 30 días que te comprometas a estar como máximo 1 hora al día en tus redes sociales, como máximo, exagerando, ¿no? 1 hora, 30 días, muchísimo. 1 hora. Comprometernos, tarea número 2, comprometernos todos esos 30 días a cuando estamos sentados a la mesa o en una conversación o salimos con amigos, no tomar el celular. Cuando estemos con gente al frente y tengamos para conversar, no tomar el celular, dejarlo en un lugar no accesible. Parece que yo les tengo una buena. Yo me acuerdo que leí un artículo en un restaurante que me pareció buenísimo, que tú llegas a la mesa, te sientas, ponte que estás, no sé, con unos 3 amigos,
así como estamos acá, ponte que los 4 vamos a almorzar a un lugar y los 4 al medio tenemos que dejar en una bandejita nuestros celulares. El primero que coja su celular y comiéndose por cosa X, Paga la cuenta. claro, paga la cuenta de los 4. Si no, cada quien paga su cuenta, ¿no? Pero si alguno coge el celular, tiene que pagar la cuenta de todo el almuerzo, ¿no? A mí me parece que me pareció una idea buenísima, está bueno, ¿no? Esto sirve para proponérselo a sus amigos, pero anímense a hacerlo incluso sin castigo, ¿no? Anímense a hacerlo simplemente porque es algo a lo que se comprometen. Entonces, 30 días de ayuno de redes sociales, dejar el celular cada vez que estemos en público con nuestros amigos. Y una tercera tarea, y esta la tienen que buscar y tienen que realmente tratar de hacerla para que entiendan de todo lo que hemos venido hablando sobre qué es la contemplación. Les proponemos que se propongan programen un día de viaje hacia algún destino así un poco natural, que sea muy despejado, fuera de la ciudad, y en ese día de viaje sea un día de casi completo silencio, ¿no? de hablar pero de forma muy funcional de cosas de necesidades básicas, pero un día de silencio y en la naturaleza. Van a ver que después de estas 3 tareas que les dejamos del reto Conectados, van a ver que va a ser una experiencia definitivamente distinta. Entonces, bueno, al que se anima nos escribe, nos avisa, va a estar muy bueno. Acuérdense, 30 días, dejar el celular cuando estamos con alguien y bueno, este viaje de un día de silencio. Bueno, listo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. De verdad, bueno, aquí ya terminamos el capítulo, son las 1 de la mañana. Disculpa a mis vecinos si escuchan el podcast también cuando lo grabo y cuando lo producimos. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros esto no es un final. La segunda temporada es nada más la segunda temporada, pero vamos a ir a la tercera, vamos a ir a la cuarta, vamos a ir a la quinta, no nos vamos. Vamos a descansar un ratito porque de verdad que amerita descansar. Vamos a contemplar por 6 meses y vamos a regresar con muchísimas más reflexiones para ustedes y esperamos que estén ahí a la vuelta de la puerta para volver a escucharnos. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por acompañarnos y gracias por ser nuestros amigos. Bueno, nos vamos muchachos. Hasta... Muchas gracias, sí. Un abrazo grande, nos estaremos viendo próximamente. Bueno, ha sido un gusto terminar esta segunda temporada. Creo que estuvo bastante interesante, muy variada y tuvimos invitados de lujo, así que nada, nos veremos próximamente. Ahí nos vemos. Chao, chao. Dentro de 6 meses. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao.